Hace 3 años surgió el taller de vídeo Plazara. Desde un principio su finalidad fue realizar una revista en formato vídeo que recogiera los acontecimientos socioculturales de Altza. Al final, el proyecto no se desarrolló completamente, pues solo se presentó un primer número de la videorevista que por diversos motivos no tuvo difusión entre los vecinos del barrio. Tres años después, Plazara resurge de sus cenizas con un equipo humano renovado y con la última tecnología al servicio de una nueva revista llamada Altzan Bizi. La videorevista Altzan Bizi tendrá diversos contenidos, todos ellos dedicados a la actualidad del barrio. A continuación los introduciremos en las secciones que cada 2 meses compondrán Altzan Bizi. La primera de ellas, dedicada a las noticias, se llama Ekintzaz Josita. El sábado 28 de abril se inauguró el nuevo Paseo Félix Iranzo en la zona trasera de Santa Bárbara. El lugar, que hasta hace poco era un camino polvoriento y lleno de piedras, fue inaugurado con todos los honores por el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza. El nombre del paseo se ha elegido para homenajear a Félix Iranzo, el primer presidente del Club de Jubilados Aitonak y socio fundador de la primera asociación de vecinos de Ato. El Colegio de Altza San José de Calasanz, que estos días celebra su 25 aniversario, lleva realizando actividades conmemorativas desde diciembre del año pasado. La banda de Chistularis del concierto de San Sebastián, un grupo de payasos, conjuntos de rock o, como se ven en las imágenes, un coro de chavales y chavalas de Tolosa. Todos ellos han pasado por el Colegio San José de Calasanz para celebrar este 25 aniversario que finalizará con el gran festival que los alumnos del centro ofrecerán después de Semana Santa. Euskera egoera gutxituan dago. Hori dela eta Altzako talde eta elkarte pila batek Altzako 4. Euskal Jaiak antolatu zituen. Irudietan ikusten den hitzaldian, Zigor Etxeburuak euskerari buruz hitz egin zuen, euskera hedabideetan, euskera heziketan eta euskera geure artean. Eta urtero bezala, hitzaldiak ez ezik beste ekintza asko ere dastatu ahal izan ditugu. Paiasoak, serigrafia tailerra, umentzako musika jaialdia, trikitilariak, pilota partiduak, parrikotea eta nola ez, bertako musika taldeak. Kontzertu hau Intxaurrondoko talde kainero batek eman zuen, mugatik at.
La Asociación Pro Derecho al Trabajo Asteartea, que vemos en estas imágenes de archivo, ha terminado recientemente las movilizaciones que inició hace ya 2 años contra la cooperativa Eroski. Las protestas comenzaron cuando Asteartea entabló conversaciones con Eroski para que ofreciese trabajo a los miembros de la Asociación de Parados. Por fortuna, es muy posible que el conflicto se solucione, pues Asteartea ha reanudado el diálogo con Eroski. Otra de las secciones de la videorevista Altza Bizi será Jendea. En ella entrevistaremos a un personaje directa o indirectamente relacionado con Altza. Altza Bizi también realizará un acercamiento histórico a distintos aspectos relacionados con el pasado de Altza. Monumentos, estilos de vida, personalidades ilustres y sucesos relevantes compondrán este apartado. Por supuesto, la amenidad será el principal ingrediente y objetivo a conseguir. Queremos que los vecinos y vecinas de Altza hagan suya la videorevista y por ello tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones en esta sección. Cada 2 meses se les realizará una encuesta sobre un tema de actualidad. Si algo caracteriza al Altza de nuestros días es la gran cantidad de asociaciones y agrupaciones socioculturales que tiene. De esta forma, esta sección que cerrará la videorevista estará dedicada a informar sobre la labor de una entidad humanitaria, cultural o educativa del barrio. A lo largo de estos 10 minutos hemos visto una pequeña presentación de lo que va a ser Altza Bizi. Recordad que cada 2 meses tendréis una cita con nosotros y no olvidéis que el primer número de esta videorevista aparece en junio. ¡Hasta pronto!